Imagina que cierras los ojos y como si flotaras sobre un río de noche, ves el Támesis brillar con pequeñas luces que se reflejan en su superficie tranquila. Londres te saluda con un susurro antiguo. Una ciudad que ha sido muchas ciudades, y que mientras duermes te cuenta su historia como un cuento largo y sereno. Todo comenzó en la época romana cuando los legionarios levantaron Londinium, en la orilla norte del río, trazando calles rectas, levantando murallas y construyendo un puente que unía mercados bulliciosos con villas y baños. Entre nieblas y antorchas, el latín se mezclaba con el murmullo del agua, y la ciudad nacía como puerto comercial y puesto clave en la provincia de Britania. Tras la retirada romana, el silencio del siglo V trajo transformaciones. Entre los restos de edificios, comunidades anglosajonas comenzaron a asentarse, trayendo sus costumbres, su lengua y su artesanía. El viejo Londinium se desvanecía, pero el lugar estratégico y fértil guardaba la promesa de un renacimiento. En el siglo IX, los vikingos irrumpieron, y el Támesis fue una vía de entrada para incursiones que dejaron cicatrices y nuevas defensas. Los anglosajones reorganizaron el territorio, y el área de Lundenwic, cerca de lo que hoy es Covent Garden, floreció como centro de comercio, hasta que la ciudad volvió a replegarse tras sus murallas antiguas para resistir mejor los tiempos convulsos. Luego, en 1066, llegó la conquista normanda. Guillermo el Conquistador aseguró la lealtad de Londres y comenzó la construcción de la Torre de Londres, una fortaleza de piedra que aún se alza sobre el río, guardiana silenciosa de coronas, tesoros y leyendas. La ciudad crecía con nuevos barrios, gremios, y una catedral que se elevaba hacia el cielo, preparando el escenario del Londres medieval. En esos siglos, la vida transcurría entre mercados en Cheapside, ceremonias en la Guildhall, y el eco de campanas en iglesias que marcaban el ritmo del día. El comercio con Europa traía telas, especias y noticias, y a la vez las pandemias como la peste negra del siglo XIV recordaban la fragilidad humana, contrayendo poblaciones y dejando espacios vacíos que volverían a llenarse. A lo largo del siglo XV, Londres ganó peso político y económico, consolidando su papel como corazón del reino. Con los Tudor, el esplendor se hizo más visible. Enrique VIII transformó palacios, disolvió monasterios y reorganizó el paisaje urbano, mientras el río se poblaba de barcazas y el bullicio de las riberas marcaba el pulso de una capital en ascenso. En tiempos de Isabel I el teatro floreció, y el Globe en la orilla sur dio voz a Shakespeare, cuyos versos recorrieron tablados y callejuelas. Comerciantes y navegantes empujaban los límites del mundo conocido, y Londres se convertía en puerto de historias y mercancías, con barrios que crecían más allá de las murallas hacia Westminster y más allá. El siglo XVII trajo eventos que cambiaron para siempre la ciudad: la Guerra Civil Inglesa, la restauración de la monarquía, y en 1666, el Gran Incendio. Las llamas se extendieron durante días, desvaneciendo calles estrechas y casas de madera, y dejando un vacío que sería oportunidad para una reconstrucción más ordenada. El arquitecto Christopher Wren levantó una nueva catedral de San Pablo con su cúpula majestuosa, observando desde lo alto un trazado urbano en el que plazas, iglesias y avenidas tomaron forma más racional. Los cafés se convirtieron en lugares de encuentro para comerciantes, científicos y escritores, y la ciudad resiliente reaprendió a respirar. En el siglo XVIII, con el auge georgiano, Londres creció elegante. Plazas como Bloomsbury y Mayfair, fachadas de ladrillo y piedra, y una vida cultural que colocaba bibliotecas, clubes y salones en el centro de la sociabilidad. El puente de Blackfriars y otros enlaces reorganizaron los flujos, mientras el Támesis seguía siendo arteria y espejo. Llegó el siglo XIX con la revolución industrial, y el paisaje se transformó. Fábricas, estaciones de tren, barrios que se expandían hacia el este y el sur, y una población que se multiplicaba, atraída por trabajo y por la promesa de una vida distinta. El metro de Londres, inaugurado en 1863, serpenteó bajo las calles, abriendo un camino subterráneo que hoy parece tan natural como los propios adoquines. Bajo el reinado de Victoria, Londres fue centro de un imperio,
Museos, instituciones científicas y grandes exposiciones mostraban avances y curiosidades, mientras barrios acomodados convivían con zonas de pobreza que inspiraron reformas sociales. Los puentes y los muelles reflejaban el ritmo de mercancías que entraban y salían, y el puerto, antes del declive, era un mundo propio de grúas, silbatos y barcazas. En el siglo XX las guerras tocaron el corazón de la ciudad. Durante el Blitz, las bombas cayeron, y la población se refugió en estaciones de metro y sótanos. La resiliencia londinense con sus apagones y su espíritu comunitario dejó una marca en la memoria, y tras la guerra, la reconstrucción y el urbanismo moderno se abrieron paso con nuevos conjuntos residenciales y el renacimiento de áreas dañadas. Los años 60 trajeron el Swinging London, música, moda, creatividad desbordada en Carnaby Street y en los clubes, mientras la ciudad abrazaba influencias de todo el mundo, convirtiéndose en un mosaico multicultural que se veía en mercados como Portobelo y en barrios que acogían nuevas comunidades. La modernidad se mezclaba con lo clásico en un equilibrio singular. En el cambio de siglo, las Docklands renacieron con Canary Wharf como símbolo de finanzas contemporáneas, y el South Bank floreció con espacios culturales, teatros y paseos frente al río. El Millennium Bridge, ligero y elegante, ofreció una vista perfecta entre la Tate Modern y San Pablo, y la ciudad se abrió a nuevos horizontes con proyectos como el Shard, que punteaban el skyline con líneas afiladas. Los Juegos Olímpicos de 2012 impulsaron la transformación del este con parques, estadios y nuevas conexiones. Más tarde, la Elizabeth Line atravesó la urbe con eficiencia, conectando barrios y aeropuertos en una red que hace más cercanas las distancias. Y Londres continuó siendo laboratorio de ideas, con mercados como Borough, que celebran la gastronomía y la artesanía, y con museos como el British Museum, que bajo grandes cúpulas de cristal conservan historias del mundo entero. A lo largo de su historia, el río ha sido constante. El Támesis con sus puentes, Tower Bridge con sus torres neogóticas, Westminster Bridge con su vista perfecta del Parlamento y del Big Ben, y con riberas que hoy invitan a pasear entre árboles, bancos y ciclistas. La Torre de Londres con sus Yeoman Warders guarda relatos de coronas y cuervos, y el Palacio de Buckingham añade la ceremonia de la guardia a un paisaje de tradición viva. Los parques de Hyde Park a Greenwich dejan que la vegetación respire en plena ciudad, mientras el meridiano en el viejo observatorio nos recuerda cómo Londres ha sido punto de referencia para medir el mundo. Barrios como Notting Hill, Camden y Shoreditch muestran capas de estilos de grafitis de mercados y de música que cambian con el tiempo pero mantienen su carácter. La ciudad ha aprendido a convivir con el pasado y el futuro. En sus calles, una iglesia medieval puede estar junto a un edificio de vidrio, y una taberna centenaria puede compartir acera con un café contemporáneo. En los muelles reconvertidos, antiguos almacenes se vuelven lofts, y en los mercados recetas traídas de lejos se mezclan con sabores tradicionales como el pea and mash, en una cocina que cuenta historias propias. Si te dejas envolver por la calma, la historia de Londres se vuelve un murmullo. Romana y medieval, Tudor y victoriana, bombardeada y renacida, creativa y diversa. Cada época ha dejado una capa que hoy percibes en la piedra, en el metal y en la madera, y también en las voces de quienes la habitan, que vienen de todos los rincones del mundo y se encuentran aquí junto al río. Mientras respiras lento, imagina el sonido de una campana en la distancia, el crujir de un muelle de madera y el paso suave de un tren bajo tierra. Las luces de la ciudad se reducen a puntos cálidos, y el Támesis se vuelve una cinta oscura que acompasa el sueño. Londres, que un día fue Londinium, se despide por ahora con una inclinación tranquila, prometiendo que cuando despiertes, todavía tendrá nuevas historias que contarte. Porque esta ciudad, con sus puentes y sus plazas, sus bibliotecas y sus teatros, su pasado antiguo y su pulso moderno, es un libro que nunca termina, y cada página que se vuelve te arrulla en la noche hasta que el descanso te encuentra.